En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros. Muy bien, me han pedido que les hable un poco acerca de las constituciones, dado que están con la intención de profundizar a lo largo de este año en la lectura y en el espíritu, en la lectura de las constituciones y consecuentemente en el espíritu de la familia religiosa, en el espíritu con el cual fueron escritas esas constituciones. Pues entonces vamos a recordar algunas cosas que ya seguramente saben. Perdonen si digo cosas que son muy obvias para todas ustedes, pero bueno, siempre viene bien recordar las cosas esenciales, ¿no? La primera cosa es entender qué son las constituciones. ¿Qué son las constituciones? Las constituciones son un código que es llamado el código fundamental para un instituto. Código fundamental porque de alguna manera regula toda la vida del instituto. Y es el que asegura, por decir así, el espíritu de la congregación, dado que por escrito uno tiene lo que tiene que seguir. Entonces no es que hay mucho lugar a dudas. Entonces, ese código fundamental que sirve como de guía para todos los religiosos de ese instituto. Y concretamente se trata de una inspiración del Espíritu Santo a un fundador. Esa inspiración es verificada por la Iglesia, es decir, la Iglesia ve que eso sea realmente algo inspirado por Dios, y eso lo ve por muchos aspectos, no solamente por el texto, sino por los frutos, por la experiencia de los años y demás, ¿no? Piensen que nosotros nacimos en el año 1984, el Instituto del Verbo Encarnado, las hermanas en el 1988, y recién fueron aprobadas las constituciones en el año 2004. Es decir, se hizo experiencia de esa gracia carismática y se vio que realmente es una obra de Dios. Y un obispo, como sucesor de los apóstoles, en el acto de magisterio que le corresponde al obispo, porque el obispo tiene que gobernar, tiene que enseñar y tiene que santificar. Esos son los tres munus que tiene el obispo, las tres facultades. Bueno, en cuanto maestro, el obispo, aprobando una constitución, le enseña a todos los cristianos, a todos los bautizados, que este texto, esta constitución, es un medio idóneo para santificarse. Es decir, que aquellos que quieran vivir conforme a este espíritu, a este carisma nuevo que ha sido suscitado en la Iglesia, pueden estar seguros de santificarse. Eso es lo que hace un obispo aprobando una constitución. Es decir, le da un valor canónico. Es como que le da seguridad a un bautizado, a una bautizada, a una chica que quiere entrar en ese instituto, que siguiendo esas normas, siguiendo ese código fundamental, está segura de santificarse. Pero obviamente no es palabra de Dios una constitución, es de alguna manera una expresión de ese carisma que es mucho más rico que el texto mismo y solo el texto. Es decir, el carisma lo suscita el Espíritu Santo. Él es el único que distribuye las vocaciones y el que suscita los carismas en la Iglesia. Ninguno por debajo del Espíritu Santo puede dar un carisma. Ni el Papa, ni un cardenal, ni muchos cardenales juntos, ni un concilio, ni un obispo, sino que a ellos, a la autoridad de la Iglesia, lo que le toca es discernir si este carisma es auténtico, sí o no. Y una vez que ya se hizo ese discernimiento, pues entonces adelante, ¿no? La Iglesia, en el caso nuestro, se tomó prácticamente 20 años, desde que nacimos nosotros hasta que fue aprobado el instituto, 20 años para examinar ese carisma, desde el 1984 al 2004, que fueron aprobadas las constituciones por Monseñor Herba, obispo de la sede de Velletri Segni, que es suburbicaria de Roma. Bueno, dicho esto, como para tener un panorama de lo que son las constituciones, me parecía bueno recordar algunos aspectos. Por ejemplo, el por qué decimos que son un medio excelente de santificación, las constituciones.
los deberes que tenemos los religiosos respecto de nuestras propias constituciones, cómo hay que evitar falsas dialécticas entre observar las constituciones con fidelidad y, por otra parte, ser libres, es decir, dejarnos llevar por la acción del Espíritu Santo, que obra también en cada uno de nosotros. Me parecía bien también recordar el cómo es bueno observarlas, es decir, cuál es el espíritu con el cual deben ser observadas las constituciones. Y, en fin, acabar esta breve conferencia con una indicación, por decir así, del modo práctico para observar las constituciones y para que sean benéficas para nosotros. ¿Ok? Pues entonces vamos con esto. Ya les dije entonces que todo instituto de vida consagrada es una realidad carismática, es un carisma que Dios va donando a la Iglesia, los distintos institutos, muchas veces con ocasión de una situación concreta en la Iglesia y en el mundo. Con ocasión de esta situación, Dios suscita este carisma. Qué sé yo, por ejemplo, piensen en los salesianos, Don Bosco, viendo la situación de la juventud ahí en Turín, él siente ese llamado a cuidar y educar a esos jóvenes para que no se corrompan, para que no se perviertan y para que sea una juventud útil a la sociedad y al mundo y para que sea también una fuente de vocaciones para la Iglesia. Y así fue que nació la Orden Salesiana. O piensen, por ejemplo, en las circunstancias históricas que rodearon el nacimiento de la Compañía de Jesús en el siglo XVI, cuando se da la Reforma Protestante, y encendido en celo por amor y por la Iglesia, un San Ignacio, por ejemplo, idea la fundación de la Compañía de Jesús para hacer ese ejército de evangelizadores fieles al Papa en una época en que estaba en crisis la obediencia al Papa, ¿no?, por los reformadores. Bueno, y así cada época es como que ha contribuido espiritualmente y ha como estimulado a los fundadores a que transmitan a la Iglesia un carisma que ellos recibieron del Espíritu Santo. No es la genialidad de San Ignacio la que ideó la Compañía de Jesús, sino el Espíritu Santo, pero se sirve de circunstancias históricas y de personas concretas para obrar un bien en la Iglesia. Lo mismo con el resto de los institutos, lo mismo con nuestro instituto. Bueno, digamos entonces, dicho esto, hay que entender entonces la bondad, la excelencia que tienen las constituciones, cómo es un instrumento de santificación para nosotros, no es una cosa accidental. Decía el Papa Juan XXII, que ahí en la época de los papas de Aviñón y siglo XIV, decía él: dadme un religioso que haya observado constantemente las constituciones, que siempre haya estado haya sido un fiel observante de las constituciones, y sin más examen yo lo canonizo. Es decir, probame que esta persona vivió según sus reglas y sus constituciones y yo, sin otro examen, ya lo canonizo. Como para decir, si la Constitución encierra y expresa, por decir así, del mejor modo humanamente posible un carisma dado por el Espíritu Santo, pues dadme una persona que lo haya tratado de vivir y lo haya vivido fielmente a eso, y ya sin más la canonizaré. Porque tiene muchos beneficios y muchas excelencias las constituciones, la observancia de las constituciones. Enumero y explico un poquito para no alargarnos tantísimo. La primera excelencia que tienen las constituciones es que es el primer y principal instrumento de santificación para un religioso. Porque las constituciones son como una explicación del Evangelio. Es eso, ni más ni menos que eso. Es como el Evangelio explicado para un grupo de personas que se sienten identificadas con este carisma. De tal manera que, siendo una explicación del Evangelio para este grupo de personas seguramente se santificará si es fiel a esa explicación, aprobada ya por la Iglesia. Y es un instrumento de santificación porque de alguna manera las constituciones, con todo el resto del derecho propio y con las sanas tradiciones también, que son cosas no escritas pero que se han vivido desde los inicios en un instituto, todo eso
de alguna manera es como que abarca el día entero, la semana entera, el mes entero, el año entero, la vida entera de un religioso, de una religiosa. Es como que está todo regulado, por eso nosotros somos regulares. Los diocesanos se dicen seculares y los religiosos se dicen regulares, porque su vida está como regulada, como determinada la voluntad de Dios para cada horario de su vida por la regla. De tal manera que para nosotros las reglas, las constituciones son el primer y principal medio de santificación, porque hemos prometido nuestros votos, nuestra obediencia, castidad, pobreza, en el caso nuestro el cuarto voto de esclavitud mariana, según este espíritu y según estas reglas. Entonces él es para un religioso el principal instrumento de santificación, de tal manera que, observadas con el espíritu que tienen que ser observadas, cada acción que va cumpliendo el religioso tiene un valor de santificación enorme, enorme. Después, otro beneficio, otra excelencia, por decir así, de las constituciones es que nos protege de alguna manera. Las constituciones nos protegen de muchos peligros, nos protegen y nos liberan de muchas tentaciones y de muchas incertidumbres. Si uno tuviera que ir por un camino que ninguno conoce y nadie sabe cómo terminará, puede tener sus dudas. En cambio, si nosotros somos fieles a las constituciones, son como un escudo protector y como un faro que nos va iluminando en el camino de santificación nuestro. Y no es exageración, eso es así. Las personas que empiezan a apartarse de las constituciones, evidentemente que también se van apartando del camino de santidad. Nadie está obligado a vivir según unas constituciones, pero si vos libremente haces un voto de hacerlo, pues entonces serías un falluto. si prometiste algo a Dios y después te apartás de esa promesa, ¿no? Las constituciones ayudan a orientar y preservar la vida común. La vida común es preservada por las reglas. Si no hay un horario, si no hay una disciplina, si no hay indicaciones concretas de cómo queremos vivir nosotros los votos, es un caos. Y la vida común es insostenible ya de por sí. Es difícil, dice San Benito, máxima penitencia, la vita communis. Imagínense si a lo difícil que ya es vivir en común cuando no hay virtud, si a eso le agregás un desorden interno, reglas poco claras, desorden en la comunidad, ideales no claros, entonces nos ayuda a preservar y mantener la vida comunitaria, de tal manera que sea un modo de santificarse también los religiosos, la vida fraterna en comunidad. Las constituciones aseguran la unidad de espíritu y de métodos, porque si bien es el Espíritu Santo el que nos va animando a nosotros, pero ciertamente que teniendo los criterios ya escritos y bien determinados, eso asegura de alguna manera la unidad del espíritu. Las constituciones, como el alma en el cuerpo, infunden vitalidad a las diversas generaciones de religiosos de ese instituto, de tal manera que si un instituto quiere como renovarse y recobrar mucha vitalidad, tiene que volver a sus orígenes, a sus raíces y al espíritu que está plasmado en las constituciones. Y si es que hay algo que hay que reformar porque es inadecuado al tiempo, pues habrá que verlo según la inspiración original, en perfecta fidelidad al carisma original, ver de adaptarlo a eso. Pero adaptarlo, no traicionarlo. Entonces, la fidelidad en la observancia de las constituciones a mí me asegura eso, es decir, me asegura mucha vitalidad. Y de hecho se ve, por ejemplo, en órdenes que son seculares, franciscanos, dominicanos y otras órdenes muy antiguas, agustinianos, benedictinos, allí donde se vive bien según el espíritu del fundador y conforme a las constituciones y a las reglas de ellos, allí tienen entusiasmo, allí hay alegría, allí hay orden, allí hay vitalidad, hay vocaciones también. En cambio, donde se apartan del espíritu de los fundadores, ahí se apaga la vida y es como que se pierde el entusiasmo. Entonces nos asegura el entusiasmo y la vitalidad del instituto.
Las constituciones también protegen al instituto en cuanto tal, no solamente a mí, como un religioso singular y particular, sino al instituto todo lo protege la Constitución y la observancia de las constituciones, porque si se observan bien, aseguran la prosperidad de la Constitución y de la congregación. Bueno, eso es un poco para recordar cosas que ya sabemos, pero para no olvidarnos de la excelencia que tienen las constituciones. Por eso la Santa Sede, cuando aparece un nuevo carisma, la primera cosa que pide, y los obispos también, que son de alguna manera los que tienen que verificar si los espíritus que van surgiendo, aparentemente inspirados por el Espíritu Santo, son verdaderos o no, lo primero que se les pide es que pongan por escrito, es decir, que expresen cuál es el espíritu nuevo que ellos dicen tener en la iglesia, para una vez escrito, asegurar que eso sea auténtico y para las futuras generaciones darles un norte, ¿no? Un lugar hacia donde tienen que tender. Bueno, dada esa excelencia de las constituciones, nosotros religiosos y los consagrados tienen que observar esas constituciones. Tenemos algunos deberes en relación a las constituciones. El primer deber que tenemos respecto de las constituciones es conocerlas, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces lo primero es conocer por ejemplo la historia de las constituciones, saber cómo fueron escritas, por ejemplo en nuestras constituciones. Tengo acá unas viejitas, no las primeras las tengo al otro lado, pero tengo estas que fueron las segundas que hicimos. Por ejemplo, saber que la primera parte de las constituciones, el inicio del número 1 al número 19 de las constituciones, encierra aquel diseño que hizo el padre Huela con los primeros que se unieron a él allá en Buenos Aires antes de empezar la congregación, que iban haciendo esas reuniones y se iban encontrando cada mes con el padre Lojoya también, viendo cuál sería el espíritu de la congregación que se quería fundar. Nuestro camino, lo expresa el padre Huela en el número 1 al número 19 de las constituciones. Ahí está bien expresado lo que se intentaba hacer. Después, bueno, se fue explicitando mucho más en el resto de las constituciones y después en lo que fue el directorio de espiritualidad. Pero esa es la primera cosa. Hace falta conocer las constituciones, el proceso inclusive de elaboración, cuáles son las cosas más esenciales, porque hay cosas que son más esenciales y hay cosas que no tienen el mismo tenor, el mismo carácter fundamental, por decir así. Hay que conocer las constituciones, conocerlas bien, conocer cómo queremos vivir los votos, conocer cuál es la misión propia del instituto, qué significa eso, por ejemplo, de evangelizar la cultura. A veces nos han criticado, ustedes, entonces el carisma de ustedes es muy amplio, se pueden dedicar a todo. Y bueno, si queremos ser otra encarnación del verbo, de alguna manera nos tenemos que ocupar de aquellas realidades que se ocupó el verbo encarnado y tratar de vivir la misma espiritualidad suya. Pero para eso hace falta conocer las constituciones y conocerlas bien, conocerlas en su espíritu. Hay que estimarlas, hay que saber estimarlas, ponderarlas, no comparando nuestras constituciones son mejores que las de esto o mejores que las de aquello, porque eso sería de tontos, de deficientes mentales. Es como decirle al Espíritu Santo que faltó en esto o faltó en aquello otro. Pero ciertamente que dado que esto para mí es el instrumento principal de santificación, si yo soy fiel a estas constituciones, o mejor dicho, al carisma que está expresado en estas constituciones, pues entonces, ¿cómo no estimarlas? ¿Cómo no amarlas? ¿Cómo no venerarlas de alguna manera? Y juntamente con esto está el amor debido a las constituciones, es decir, conocerlas, estimarlas, ponderarlas y amarlas, porque son una fuente de gracia y de méritos para nosotros. Y obviamente obras son amores y no bellas razones, es decir, no tiene que quedar todo en un amor teórico, sino que ese amor se tiene que mostrar en la observancia. Conocerlas, estimarlas, amarlas, pero sobre todo observarlas, porque en las obras se tiene que mostrar ese amor.
observarlas por amor de Dios, porque Dios es el que es fuente de inspiración de los carismas. Entonces, así como estamos obligados a amar a Dios, estamos obligados a cumplir las reglas y las constituciones por amor de Dios, que fue el que inspiró este carisma. Tenemos que cumplirlas por amor de Dios y con espíritu de obediencia filial, es decir, no por miedo, que me vayan a aplicar un asterisco, una corrección, una reprimenda, me vayan a cambiar de destino, cambiar de comunidad, me vayan a retrasar esto otro que estoy esperando. No tiene que ser así, ¿no? Sino que tiene que ser observada con espíritu filial, como verdaderos hijos de esta congregación, porque como podemos decir con toda certeza que somos hijos de la Iglesia, lo podemos también decir que somos hijos de esta congregación, que es una partecita de la Iglesia que late y que va generando vida. Entonces hace falta ese espíritu filial, dejar que esta madre mía, que es la congregación, me vaya formando, me vaya modelando. Ese es el modo en que hay que observarlas, no en modo mecánico, ¿no? Y hay que observarlas exactamente, hay que ser precisos en la observancia de las constituciones. Me acuerdo eso que viene contado en las florecillas de San Francisco de Asís, ¿no? Como que algunos querían mitigar algunas cosas que había puesto San Francisco, y él decía, no, sin anotaciones, sin glosas, así como lo estoy diciendo, es decir, con toda precisión. Busquemos de vivir el Evangelio según lo que Dios inspiró al fundador, pero con toda precisión, con toda fidelidad. Y hay que observarlas con generosidad a las constituciones, no como si fuera un empleado público que va, marca tarjeta y listo, ya cumplí las 8 horas del trabajo, a mí no me pidan más nada. No, hoy no estoy en la lista, esto no está mandado explícitamente, así que a mí no me vengan con esto. Sino que hay que estar animado por un espíritu generoso, de tal manera que eso sea realmente una fuente de santificación para mí. Es decir, siempre hacer más de lo que está pedido, porque no se pide el máximo en las constituciones, no se pide el máximo, sino quién podría alcanzarlo, sino un mínimo, de tal manera que si uno es generoso, siempre tiene que dar más y más. Pues muy bien. Hay gente que, como en otros aspectos de la vida cristiana, también aquí hace dialécticas, es decir, hace oposiciones. Entonces alguno podría decir que si uno es un buen religioso, si uno se atiene a las constituciones y vive según lo que está establecido en las constituciones, según las reglas y las normas, eso como que apaga el espíritu. Uno podría pensar eso, es decir, porque tengo que atenerme a estas indicaciones, es como que eso me corta las alas. Y eso realmente es una falsa dialéctica muy dañina, ¿no? Así como hay gente que no quiere sujetarse a la Iglesia y que quiere ese espíritu autónomo e independentista, también hay gente, desgraciadamente, que no queriendo sujetarse a los superiores o no queriendo renunciar a sí mismo, hace esa falsa dialéctica entre ser ellos mismos y desarrollar sus talentos o servir al instituto y hacer estas obras. Está llena la historia de la Iglesia de santos que han estado llenos de talentos, pero que se han santificado en la observancia de las constituciones y en la fiel observancia de los mandatos de los superiores, ¿no? Eso, basta examinar un poquito la historia de la Iglesia y vamos a encontrar decenas y decenas de religiosos que por ser fieles a sus constituciones y cumplir con fidelidad la obediencia prometida, se han santificado. ¿Quién sabe si se hubieran santificado, si hubieran seguido esos aires que ellos tenían de libertad y de desarrollarse y de proyectarse, ¿no? La historia de la Iglesia, eso, como les decía, está llena de esos ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en los franciscanos, en el genio de las misiones que cumplieron los franciscanos en América del Sur, en América del Norte, con cuánta creatividad,
Es decir, siguiendo su espíritu y sus constituciones y sus reglas, cuánta libertad tuvieron y cuánto bien pudieron hacer, una cosa increíble y de antología en la historia de la Iglesia. Pensemos en las misiones de los franciscanos, en la primera evangelización de América. Pensemos en la creatividad de un Matteo Ricci, por ejemplo, jesuita, evangelizando en China. Es decir, fiel a su espíritu jesuita, un buen hijo de San Ignacio Loyola, pero con toda creatividad. Entonces no es o soy creativo o soy un buen religioso. Eso es de espíritus mezquinos y egocéntricos. Entonces tener cuidado con esa falsa dialéctica que se podría presentar, que alguna vez alguno lo ha presentado, ¿no? Como dice, bueno, me mandan esto, me cortan las alas. ¿Cómo me cortan las alas? O sea, nosotros entramos para hacer la voluntad de Dios. Y en ese cumplir la voluntad de Dios está nuestra autorrealización, no en buscar yo de realizarme de modo egocéntrico. Por eso es una falsa dialéctica. Entonces hace falta esa observancia regular de las constituciones. La vida religiosa es como un estado del alma, más que una disciplina exterior, más que una observancia meramente de reglas, es como un espíritu, un estado del alma. El valor de la observancia entonces depende no tanto del rigor con el que se observan las reglas y las normas, cuanto del espíritu con el que se las observa. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? No que la observancia externa no tenga ningún valor, al contrario, es lo que venimos diciendo hasta ahora, venimos diciendo eso, que hay que ser fieles y hay que ser precisos y hay que ser generosos en la observancia externa también de las constituciones. Pero no hay que poner el caballo adelante, el carro delante del caballo. Es decir, lo más importante no es la mera observancia exterior de las reglas, sino el espíritu con el que son cumplidas esas reglas y son observadas. La observancia. ¿Qué característica tiene que tener esa observancia? Ya algo dijimos recién, pero insistir sobre algunos aspectos. Un aspecto es tener fe en las constituciones. Tenemos que tener fe. Ciertamente no son palabra de Dios, no es la fe que nosotros prestamos a los evangelios, pero dado que son como una explicación de los evangelios y aprobada por la autoridad de la Iglesia como vía válida de santificación, tenemos que creer. Y tenemos que creer qué cosa, que si nosotros somos fieles a ese estilo de vivir el evangelio, en el realizar nuestros apostolados, hacerlo según un determinado espíritu, tenemos que tener fe que Dios va a fecundar eso. Que Dios va a fecundar eso. Que si nosotros en nuestras comunidades vivimos según ese espíritu que está expresado en las constituciones, vamos a dar frutos de santidad, vamos a hacer mucho bien a muchas almas. De tal manera que eso es fundamental que se lo tenga en cuenta. Es decir, tengo que tener fe en las constituciones, ciertamente no es la fe que nosotros tenemos directamente en Dios como objeto de fe, o en la Sagrada Escritura, o en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pero ciertamente que dado que ya la Iglesia me ha dicho que es un instrumento de santificación, pues tenemos que tener fe en que nos santificaremos y seremos fructuosos en la medida que observemos esas constituciones. Tenemos que observarlas entonces con espíritu de fe, es muy importante. Tenemos que observarlas con confianza, confianza en las constituciones, confianza que genera en nosotros el saber que si yo soy fiel a eso, que el Espíritu Santo inspiró a mi fundador y que la Iglesia aprobó, yo sé que eso me va a proteger a mí, me va a cuidar. Y por eso tengo que tener confianza, no solamente fe, sino confianza, vivir como abandonado en que eso me va a proteger y me va a dar la santa perseverancia si yo soy fiel a eso. Tener confianza en Dios que, dado que me pidió este camino, Él me dará el medio para perseverar y para fructificar. Tengo que tener entonces fe, tengo que tener confianza, tengo que tener un amor a las constituciones, un amor que tiene que ser sobrenatural, no es una mera simpatía. Tengo feeling con las constituciones. Bueno, puede darse eso, no está mal.
pero es sobre todo un amor sobrenatural, es decir, los motivos que me tienen que llevar a amar las constituciones y el carisma son eminentemente sobrenaturales, porque yo siento en mi alma una identificación con ese ideal evangélico plasmado en las constituciones. Y hay de nosotros si se enfriase eso, los espíritus tibios, los espíritus mediocres, son personas que pierden el entusiasmo y pierden el amor por las constituciones porque sobrenaturalmente es como que han perdido la temperatura, han perdido el entusiasmo y por eso ya no les dice nada las constituciones. Por eso es tan bueno releerlas, profundizarlas y volver como al primer amor. Entonces tener ese espíritu de fe, dijimos de confianza, ese espíritu de amor, pero un amor sobrenatural, un amor que sea generoso, dejándose modelar a sí mismo por las constituciones, sabiendo renunciar a sí mismo, y un amor que tiene que ser perseverante, es decir, no puedo ser un novicio súper observante de las constituciones, súper enamorado de las constituciones, una estudianta, primo, segundo año del estudiantado, súper enamorada, entusiasta de las constituciones, y después ya, listo, ya me aburrí de las constituciones, o después de cuando hago la profesión perpetua, 5 o 10 años después, ya se me pasó el amor, se me pasó el metejón. Eso está muy mal, ¿no? Eso está muy mal. El amor tiene que ser perseverante para que sea verdadero amor, ¿no? Hay que perseverar en ese amor, en ese primer amor. Hay enemigos de la observancia, hay cosas que hacen daño. Fundamentalmente son dos los enemigos de la observancia de las constituciones y de las constituciones mismas. Los que dicen ser los protectores de las constituciones, es decir, por exceso, por decir así, que toman las constituciones solo materialmente. Hacen una lectura y una interpretación de las constituciones al modo que hacen, por ejemplo, los protestantes la lectura de la palabra de Dios. Una lectura taimada, por decir así, parcial y en muchos aspectos material. Es decir, hacen como una lectura idolátrica de las constituciones. Pensemos, qué sé yo, por ejemplo, me vienen a la mente muchos ejemplos, los que están ensañados por las constituciones que nos dicen que nuestras comunidades tienen que ser de 3 miembros, y en cambio nosotros tenemos muchas comunidades, muchas que están de a 2 miembros, inclusive en algún caso algún miembro solo. Entonces no estamos cumpliendo bien las constituciones, no somos buenos religiosos, y entonces eso me permite, después de hacer críticas, no constructivas, sino destructivas de los superiores, del estilo de vida que se está llevando. Entonces, ojo, porque con quizás buena intención, pero se está desenfocando las cosas, porque también las constituciones hablan en más de un número de la posibilidad de tener comunidades de a 2, por ejemplo, inclusive de excepcionalmente poder mandar por un tiempo, con el permiso del superior, a un religioso para que él solo cumpla un apostolado. Bueno, eso, digamos, nosotros queriendo seguir el derecho canónico, pusimos eso, de tener las comunidades de a 3, y hay que aspirar a eso. Eso está muy bien, pero también está muy bien el tener a veces comunidades de a 2 donde de otra manera no se podría evangelizar. Qué sé yo, me viene a la mente, por ejemplo, en Holanda, en Bélgica, en Alemania, pienso que en Estados Unidos también será así. Es decir, hay lugares donde no podés tener 3 sacerdotes o 4 sacerdotes ahí viviendo y haciendo pastoral porque la diócesis no lo tolera, o no tienen que pagar aseguraciones, o tienen estructuras que son insuficientes, o porque, en fin, hay muchos motivos por los cuales los superiores pueden, excepcionalmente, aunque sea una excepción bastante numerosa en algunos casos, pero pueden, según la prudente valoración de ellos, que son los que tratan de mantener vivo el espíritu del instituto, siguiendo también las constituciones, no contradiciéndolas, darle más fuerza por un periodo a esto y no a esto otro.
Entonces puede ser un enemigo de la observancia de las constituciones el ensañarse materialmente con una lectura solamente de las constituciones, dejando de lado otras y dando lugar a mal espíritu, es decir, a eso, a una interpretación parcial. Se entendió, me parece que entienden perfectamente. Después, otro modo de destruir, por decir así, la observancia de las constituciones es cuando las personas movidas por un afán de novedad le parece que esto ya está de modé, es decir, está fuera de moda, o esto a mí ya no me dice nada, entonces como que andan embobadas con otras espiritualidades o con otros estilos pastorales, estilos de vida consagrada, y entonces eso evidentemente que es destructivo de la observancia, porque es como que, qué sé yo, no sé, como si una mujer que es casada anda mirando con ojito alegre a otros hombres, me parece que está muy mal, ¿no? Tuviste tu tiempo durante el noviazgo para ver si esta persona era para ti. Ya te la tomaste para ti, pues entonces ahora tenétela. Entonces, ese afán de novedad, ese querer estar viendo, ay, que estos hacen así, y con un cierto complejo de inferioridad en algunos casos, evidentemente que eso no viene de Dios. Y eso destruye la observancia regular, destruye el amor debido a las constituciones, la fe debido a las constituciones, la confianza que tenemos que tener en las constituciones. Pues muy bien, saber amar las constituciones debidamente, evitando ese exceso, esa interpretación meramente material de las constituciones y como mecánica, pensando que eso es lo que me va a santificar. En el fondo eso es una gran superficialidad. ¿Qué quiere que les diga? Una gran superficialidad. Agarrarse a esta frasecita, a esta cosita y pensar que porque no estoy viviendo esta cosita soy un mal religioso y se está haciendo todo mal y después los frutos están a la vista, ¿no? Desánimo, murmuración, faltas de caridad, faltas de justicia y deserciones en algunos casos, ¿no? Porque claro, no se puede caer en desamor y seguir así nomás, ¿no? Bueno, termino esta conferencia indicando el modo práctico en el que nosotros podemos crecer en el conocimiento y en el amor a nuestras constituciones. Es decir, qué es lo que tenemos que hacer en la práctica para que no se apague en nosotros el espíritu del fundador, el espíritu carismático que fue inspirado por el Espíritu Santo, en este caso al Padre Huela, nuestro fundador, y al primer grupo, ¿no?, que se sintió fuertemente atraído por ese espíritu. ¿Qué tenemos que concretamente hacer? Lo que están haciendo ustedes, que es volver a estudiarlas, a las constituciones, volver a conocerlas, orar con las constituciones, usarlas como un instrumento de oración, pidiendo a Dios la gracia también de poder comprenderlas cada vez mejor, de poder vivirlas cada vez más en profundidad. Eso es una gracia que hay que pedir. Eso concretamente es lo que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos que, esto es muy importante, concretamente hacer siempre el esfuerzo por vivir el carisma y concretamente la constitución o las constituciones según el espíritu, es decir, vivirla fielmente según el espíritu que las animó, sin desanimarse ante posibles caídas. Si tenemos caídas, tenemos momentos, qué sé yo, en la vida espiritual puede haber momentos de prueba, donde me siento un poco tibio, un poco, en fin, no desalentarse, sin desalentarse volver a ese amor primero, ¿no? Sabiendo que eso trae enormes beneficios. Y con esto vamos terminando. Algunos beneficios que nos trae la fiel observancia a las constituciones. El primero es un extraordinario instrumento apostólico. Yo podría hacer mucha teoría sobre esto, pero miren, ya tengo 36 años de vida consagrada en esta familia religiosa y he visto muchas comunidades, muchos religiosos y muchas religiosas.
Y yo les puedo asegurar esto, que allí donde hay comunidades, aunque sea de a dos, o de a tres, o inclusive uno solo a veces, que tiene que emprender un apostolado y después, bueno, se le agregan otros. Pero allí donde tenés un religioso o un grupito de religiosos o de religiosas que se esfuerzan por vivir lo más fielmente posible su vida religiosa conforme a las constituciones, allá hay un entusiasmo apostólico enorme y allá hay mucho fruto. Eso yo lo he comprobado, lo he comprobado. Inclusive es curioso, a veces a uno le da como un poco de apuro que va a un grupo donde están religiosos o religiosas nuestras que son requete super IBE, y a uno le da un poco de apuro porque a veces te dicen, no, que ustedes son autorreferenciales y eso, evidentemente que hay que tener cuidado de no ser tontos y aparecer como autorreferenciales, pero ciertamente que nosotros tenemos que hacer referencia a nuestro carisma. Si yo voy a un jesuita y no lo veo que esté identificado con San Ignacio, o predica un ejercicio espiritual y es un cocoliche tremendo que no tiene nada que ver con lo de San Ignacio, evidentemente que eso no convierte a nadie. ¿A quién mueve eso? En cambio, cuando hay una persona que está persuadida del bien carismático que está en su instituto y trata de proponerlo, no de imponerlo, pero sí de proponerlo con entusiasmo, eso es una gran fuerza apostólica. Ese es el primer enorme beneficio. Cuando se vive en una comunidad, animados todos, no una, la superiora o esta hermanita y las otras están en cualquiera, sino toda la comunidad enamorada del carisma y traten de regularse en su vida cotidiana por el carisma y por lo que está en las reglas y en las constituciones, amándolas y viviéndolas en el espíritu, esa comunidad tiene una fuerza apostólica enorme. Primera cosa. Segunda cosa, es una comunidad que vivirá con orden, donde habrá paz, donde habrá alegría, donde habrá fervor en esa comunidad, porque es así. El vivir bien y según las constituciones, con gran fidelidad, con gran entusiasmo, trae ese enorme beneficio, ese fervor, ese orden, esa paz interna en la comunidad. Trae también una fuerza interior a la persona y exterior muy singular. La fiel observancia de las constituciones y de las reglas anima una orden religiosa a una comunidad, aún la más antigua, y la mantiene fresca, por decir así, la mantiene joven, la mantiene entusiasta. A mí me dio una pena muy grande hace algunos años, cuando estudiaba en la universidad, un compañero mío de una orden, bueno, voy a decir la orden porque no es culpa de la orden, es culpa de esa persona. Y me dice, ¿cuál es el carisma de ustedes? Y yo le expliqué cuál era nuestro carisma, ¿no? Y qué significaba eso de evangelizar la cultura, de inculturizar el evangelio, los medios que nosotros utilizamos para eso. Y me dice, claro, dice, ahora que vos me lo decís, igual que tal instituto, claro, por eso ustedes tienen tantas vocaciones, porque el carisma de ustedes es muy amplio y es muy hermoso. En cambio, nuestro carisma ya no tiene más nada que ofrecer a la iglesia. Imagínate, un agustiniano, cuando yo lo escuché eso me escandalicé, le dije, pero escúchame, nosotros mismos tenemos un montón de textos de San Agustín, después de Santo Tomás, yo no sé si no sea San Agustín el padre que más tenemos citado en nuestro derecho y nos hace muchísimo bien leer. No, me dice, no, yo te entiendo, dice, no, pero nosotros ya fue una cosa por un tiempo lo nuestro y ya no tiene más nada que ofrecer a la iglesia. Bueno, pobre muchacho, se ve que no estaba muy identificado con su carisma, que nunca nos pase eso, ¿no? Recemos también por él, no sé si habrá perseverado, ¿no? Esto que estoy contando hace 24 años atrás, pero qué feo que es ver un religioso que no está identificado con su instituto. A mí no me hubiera molestado para nada, al contrario, me hubiera edificado mucho que me dijese, para mí mi instituto es el más hermoso del mundo. Porque eso es lo que se espera de un religioso, que está enamorado de su congregación, ¿no? Pues bueno, las voy dejando, les pido disculpas por no estar presencialmente, pero bueno, al menos no he sido un falluto. Me pidieron que les hablase, les hablo.
Las tengo presentes en mis oraciones, espero que recen por nosotros. Tenemos una etapa muy especial en la vida de nuestra familia religiosa y hay que vivirla con gran fidelidad, como por otra parte tenemos en nuestras constituciones, que queremos ser fidelísimos hijos de la Iglesia. Así que bueno, un gran cariño para ustedes y mi bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Muy bien, hasta pronto.